Amables televidentes, arrancó la semana. Nosotros encantados de estar con todos ustedes en el Tele Matutino 11, como todos los días de lunes a viernes. Sean todos bienvenidos. Buenos días Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días. Buenos días República Dominicana. Bienvenidos a Telematutino 11 en este lunes 17 de abril. Comenzamos la semana como siempre con mucho entusiasmo de compartir con ustedes las principales informaciones del mundo local e internacional. Hoy tenemos como invitado al licenciado Charlie Mariotti, quien es secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, y en una segunda entrevista tenemos al licenciado Edwin Cruz y a la licenciada Melissa Briceño, quienes son director corporativo y directora de ADEN RD. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Exacto, con algunos comentarios. Los lunes no hay tantas noticias. La más llamativa... Hay que comenzar suave, Ramón. Espérate. La más llamativa es la que destacan los titulares, es que el presidente, mediante decreto, ordenó al director de migración poner impedimento de entrada a 39 ciudadanos haitianos, que algunos fueron primeros ministros, otro fue embajador en República Dominicana y presidente de la Cámara de Diputados, y varios altos funcionarios e incluso sacerdotes que ya incluso fueron sancionados por los Estados Unidos y por Canadá, vinculándolos al lavado, al narcotráfico o al financiamiento de las bandas armadas. Ramón, más vale tarde que nunca. Eso debió haberse hecho hace mucho tiempo. Sí. De hecho, el gobierno dominicano, según relata la prensa en el día de hoy, ha tomado algunas medidas anteriores a esta para el impedimento de entrada al país de varios haitianos. Yo pienso, Ramón, que esa lista es insuficiente. Porque si se tiene, y el gobierno lo dijo, que tenía los nombres y que tenían todas las informaciones de las bandas de Haití, por ejemplo, entonces yo pienso que no se debe perder tiempo en eso, y todos los nombres que el gobierno tiene, que su inteligencia tiene con respecto a esas bandas, deben ser colocados esos nombres. O que los Estados Unidos se lo ha suministrado. Bueno, pero el gobierno dijo que tenía toda la información. Sí. Y en un momento yo dije aquí, cómprale, qué pena que en los barrios de aquí no tengan esa información, es decir, de lo que está ocurriendo en los barrios. Lo cierto es que esa lista debe ser ampliada. Felicitamos al presidente Abinader por tomar esa medida, pero ese listado de todo lo que están en las bandas de delincuentes conocidos, que sabemos los nombres o que se saben los nombres, también deben ser, tener impedimento de entrada al país, y lo que sea una amenaza para la República Dominicana. Personas, periodistas, activistas que son enemigos de nuestro país no deben tener permiso para entrar a hacernos daño. Por ejemplo, qué bien, viendo la información, porque el año pasado fue incluido un grupo, y dentro de eso está Claude Joseph, sí, el que fue el último primer ministro que siempre se le ha vinculado al asesinato un enemigo de Juvenel Moïse, pero ese es un enemigo jurado de la República Dominicana. Obviamente que esta gente no van a entrar, si quisieran entrar, no van a entrar por las puertas de que tenemos oficiales por Dajabón. Con visa y demás. No van a entrar con visa. Por el aeropuerto. Si se trata de bandoleros o personas ligadas al crimen, van a entrar por donde saben ellos que se puede entrar. De cualquier manera, yo pienso que esto es una señal que se envía de que estamos pendientes, de que estamos claros de que hay un grupo de haitianos. Estoy de acuerdo contigo, de eso no son todos, son muy poquitos, 52, que representan un peligro para la República Dominicana. ¿Y en qué está amparado esto? El presidente tomó la decisión amparándose en el artículo 128 de la Constitución de la República, el cual facilita y faculta prohibir la entrada de extranjeros a territorio nacional cuando resulte conveniente al interés público. Yo le puedo hacer una lista, Ramón. Tú tienes información privilegiada. No, bueno, no, siguiéndole yo le puedo facilitar la cosa y hacer una lista, porque realmente es insuficiente esa lista. Y ahí yo pusiera algunos organismos, algunas personalidades que son lesivas al interés nacional y bajo la facultad. Ciertas ONGs. Sí, basándose en la Ley General de Migración y en el artículo 128 de la Constitución, podemos hacer más cosas. Es decir, todo el que hace campaña. Sin caer en un régimen dictatorial, pero se puede hacer. El que hace campaña, por ejemplo, contra la República Dominicana en base a mentiras, esa persona representa un peligro para la República Dominicana. No, es lesiva para los intereses. Como tal,
no tiene por qué venir a nuestro país, porque es un enemigo jurado de nuestro país. Igualmente, porque yo sé que están acechando este comentario. Eso aplica también para ciudadanos de otras nacionalidades que también pudieran representar un peligro para nuestro país. De hecho, fíjate que esto se ha convertido en una especie de refugio a veces de personas muy buscadas. Pero la semana pasada una polaca que era buscada por la Interpol porque había engañado a muchísima gente con operaciones en Europa y fue atrapada en República Dominicana. Porque se infiltran, se meten, se comportan como turistas. Pero yo no sé qué raro en los aeropuertos no hay un listado, Ramón. Parece que no. De esos buscados, más buscados por esos organismos internacionales, por esas agencias. En todos los aeropuertos debería haber alguna forma de ver a quién tú le estás dando entrada al país, de saber el historial de esa persona y si es conveniente tenerlo, porque no todo el mundo debe tener el derecho de visitar los países cuando tú tienes un historial como el que tenía esa señora, por ejemplo. Pero duró 12 años en República Dominicana. ¿Tú te imaginas? 12 años. Oye, lo que pasa es que cuando Interpol y la cooperación que hay entre los diferentes países no se olvidan de un fugitivo. No, y que aflojan, la gente afloja un poco cuando dice, ya yo tengo mucho tiempo aquí. Empieza a compartir, empieza a tener amistades, y entonces, bueno, levanta sospechas. Por otro lado, yo recomiendo hoy el artículo del doctor Leonel Fernández, Observatorio Global. Se titula La incertidumbre sobre la economía mundial. Él toma el informe del Fondo Monetario. El Fondo Monetario se reúne en octubre y en abril y emite una proyección del comportamiento de la economía, por supuesto bien sopesado, con cifras y con análisis. Y lo que ha venido pasando en los últimos meses es que cada vez ellos rebajan más las proyecciones de crecimiento y también alertan sobre todavía los riesgos que hay con el tema financiero, con la recesión, etcétera. Y también el doctor Leonel Fernández se refiere al informe del Banco Mundial porque ambas instituciones celebran juntas sus encuentros, los encuentros en octubre y en abril. Bueno, hay un dato que él proporciona en ese artículo, Ramón, que es de cierta forma preocupante. Por ejemplo, que los datos de crecimiento en los últimos 2 primeros meses del año se encuentran muy por debajo del alcanzado en enero y febrero del 2022, que fue de 6.0%, que indica una disminución de un 4.9%, ¿verdad? Dice que tan solo hay un crecimiento de 1.1%. Entonces él dice que basado en estos datos se ha producido un colapso en la economía dominicana. Obviamente que los informes, tanto del Fondo Monetario, locales, Banco Mundial y otros organismos, hay que verlo con calma y hay que ver los detalles que tienen, porque la información, Ramón, muchas veces se sesga. Cuando tú quieres proyectar determinada impresión, tú sesgas la información, la acomoda, para que te dé un resultado que logrando una impresión en la gente. Obviamente, esta información contrasta, por ejemplo, con una misma información que pone el Listín Diario en primera plana y que dice que el PIB acumulado del país supera en 27% al de otras naciones. Y dice que la economía dominicana sigue mostrando síntomas de buena salud, según datos del Fondo Monetario Internacional. El crecimiento acumulado del PIB en los últimos 4 años, 2018-2022, fue de un 15.5%, lo que sitúa a la República Dominicana a la cabeza en el crecimiento de los países de América Latina, Panamá y al propio República Dominicana. Y ahí da unos datos. Por eso es que a veces tiende a confundir a la población o a los que leen este tipo de análisis cuál es la situación real de la economía. Pero es cierto el dato del doctor Leonel Fernández. En enero el crecimiento fue de apenas 0.4 y en febrero fue de 1.8. El promedio de ambos es 1.1. Eso es anualizado. Comparado con, es decir, en enero y febrero del año pasado, y el año pasado fue un año ya normal. Fue un 6.
Fue un año normal porque el año pasado la economía creció 4.9, ahí no hubo el rebote estadístico. Y entonces en enero y febrero del año pasado la economía creció 6. Ahora, de octubre en adelante ha venido disminuyendo 3 y pico, 2 y pico. Es decir, comienza a sentirse, y era lógico, con el alza de las tasas de interés, que era para frenar la inflación, y es lo mismo que ocurrió en Estados Unidos y de los temores que tiene el Fondo Monetario. Es decir, lógico, usted frena la inflación, pero frena también la economía. Así es. Los Estados Unidos tienen una inflación de 6, nosotros tenemos una inflación de 5.9. Ha bajado del 9% que tuvimos el año del 8.5% que tuvimos el año pasado, pero usted contrae la economía. Y por eso el doctor Leonel Fernández dice, bueno, por ejemplo, el sector construcción está creciendo de manera negativa y el sector construcción ha sido uno de los motores del crecimiento. Menos 11%. Exacto. ¿Por qué? Porque sencillamente las tasas de interés penalizan al promotor y penalizan al adquiriente. Entonces, a eso sí se le suma la apreciación del peso dominicano. Los promotores vendían en dólares y se protegían. Los que no tienen cláusulas de indexación por el dólar están presos ahora. Y lo que están haciendo mejor es que le dicen al cliente, mire, cancelemos el contrato y yo le devuelvo el dinero o sentémonos a discutir. Entonces, ese es un sector que uno no ve claro que pueda comenzar a crecer mientras las tasas de interés están altas. Pero usted no puede bajar las tasas de interés porque todavía la inflación en 5.9 es alta. Es complicado. Es complicado, Ramón. Y mira, al final el doctor Fernández dice que esto es un estudio, que en el estudio del Banco Mundial concluye en términos apocalípticos, donde dice que un amplio declive persistente a largo plazo en términos de crecimiento impide la capacidad de los países en desarrollo para combatir la pobreza, enfrentar el cambio climático y enfrentar otros objetivos. Y recomienda finalmente seguir muy de cerca lo que está pasando con la economía mundial. Ahora bien, Ramón, como hay tantos informes contrastantes con respecto a la economía dominicana, hay un dato incontrovertible que es cómo se siente la gente y la capacidad de compra de la gente, la capacidad de cubrir sus necesidades básicas. Esa es la mejor medición. Claro. Esa es la mejor medición. Fíjate que aún el aumento del salario mínimo, el mayor de todos, no cubre el valor de la canasta familiar más bajita. No, el 76% lo dijo el mismo Ministerio de Trabajo. Es decir, la más bajita, no, la del quintil 1, la de los más pobres. Es decir, cubre, oye, en un 76%. Sí, eso significa que el que gana solamente, el que tiene un ingreso de un salario mínimo, no puede ni siquiera alimentarse adecuadamente. No. Entonces, obviamente, por eso es que ese es el problema número 1 que sale en las encuestas. Hay unos pro haitianos por ahí diciendo, miren, la gente no le preocupa el problema haitiano. Oye, lógico, la gente lo que le preocupa es su situación económica y la seguridad. No, depende, Ramón, y si no te lo preguntan también. No, pero además, fíjate, la corrupción está en tercer lugar. Es decir, y hubo momentos que la corrupción aparecía en primer lugar. Es decir, pero cuando tú tienes problemas económicos como ahora... No, esos son los primeros. La gente piensa primero en su estómago y en su bolsillo. ¿Tú recuerdas que hace unos años cuando la gente decía que su principal problema era la inflación? Yo decía, pero es que la inflación es casi cero. Pero hay un tema de nivel de precio, porque el problema es que aunque la inflación baje a la meta del Banco Central, que es 4 más menos 1, es decir, que sea entre 3 y 5, aunque baje, el problema es que ya el precio se va a quedar por ahí arriba. Es decir, el galón de aceite que costaba 200 y pico de pesos y que cuesta ahora 400, no va a bajar. Es decir, los precios no bajan, porque para que los precios bajen tiene que haber una deflación. Los precios lo que hacen es que no dejan de aumentar tan rápido, pero usted no va a tener los precios que usted tenía antes. Pero sigues teniendo el faltante. Sí, quizás tú puedes tener que los plátanos te bajen, que la yuca te baje, pero los productos industrializados y los de importación, aunque haya bajado el dólar, no bajan porque es que tú tienes también aquí un oligopolio, que poca gente te manejan. No, ellos se ponen de acuerdo y se quedan ahí. Y se quedan ahí, exactamente. Finalmente, señores, Ramón Alburquerque lanzó... Que entre en todo. Ese es el eslogan. Ese es el eslogan. Entre todo fue aquella vez cuando el pleito de la Liga, que el PLD era gobierno, que
quiso entrar a la Liga Municipal y ahí se armó un lío y él lo que voceaba era en todo. Y lo otro, que no vamos a decir, sí, el pedacito que le falta, ustedes se lo imaginan. Él era el presidente del Senado. Sí. Entonces él lanza su precandidatura. Sorprendente porque normalmente cuando usted tiene un presidente de un partido que puede optar por la reelección, nunca se presentan precandidatos. Por lo menos así son en las democracias desarrolladas por Estados Unidos. Si Biden dice que va a ser candidato, ninguno se tira en el Partido Demócrata. Bueno, pero aquí se va a tirar él y también Guido Gómez Mazara. Exacto. Y haciéndole fuertes críticas, más que la oposición al gobierno. Ese es un discurso más crítico que la oposición. Así es, vamos a ver. Vamos a desearle suerte a Ramón. Desearle suerte al doctor, al ingeniero Ramón Alburquerque, al doctor Guido Gómez Mazara, y vamos a ver cómo al interno del PRM se producen esas votaciones y que ellos queden satisfechos. No, por lo menos tienen la ventaja, porque Guido lo que se quejaba era de que no fuera por delegado, y no va a ser por delegado, va a ser con el padrón del partido, como lo hicieron en el certamen que era Luis Abinader y Hipólito Mejía, votaron los militantes, así que es una buena medición. Señores, no se pierdan la entrevista con Charlie Mariotti, secretario general del PLD, con quien tenemos muchos temas de interés.